El gran conflicto. Lección 7. Motivados por la esperanza. Se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Jueves 16 de mayo. La cronología profética más larga. Empecemos donde nos quedamos ayer, con el inicio del periodo profético, que es señalado por la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. En realidad no hubo solo un decreto, hubieron 3 decretos durante 3 gobiernos. El gobierno del rey Ciro, el gobierno del rey Darío y el gobierno del rey Artajerjes I. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días. Este decreto se encuentra registrado en Esdras 7 y nos dice que fue dado durante el año 7 del rey. El rey Artajerjes fue un personaje histórico conocido. Reinó desde el año 465 hasta el año 424 a.C. Conociendo esto, podemos deducir que el decreto fue dado entre el año 458 y el año 457, siendo el 457 el más probable, ya que no se podía considerar los meses de esa época. Teniendo esta fecha y conociendo que son 69 semanas, o sea, 483 años hasta el Mesías príncipe, sabemos que el cumplimiento de esta profecía se da en el año 27 después de Cristo. En caso de que te preguntes por qué 27 y no 26 después de Cristo, esto es porque el año 0 no existe en el calendario grecorromano. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido. Entonces, lo que este versículo estaba profetizando era el momento del bautismo de nuestro Señor Jesús. Ahora, cualquiera podría dudar o argumentar sobre la interpretación o las fechas aquí mencionadas, pero la palabra de Dios es clara, porque después de su bautizo y de haber sido tentado, Jesús empezó su ministerio con estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero ahí no termina la profecía, porque Daniel 9:26 nos dice que después de estas 69 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. El siguiente verso nos da más luces sobre este evento. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este sacrificio y ofrenda se refiere al sacrificio expiatorio que se hacía normalmente en el templo. Mateo nos cuenta cómo en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo fue rasgado de arriba para abajo. La muerte de Jesús marca el final de los sacrificios continuos. El Cordero que quita el pecado del mundo había sido sacrificado. El tipo se había encontrado con el antitipo. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y realmente lo hizo. En estos 7 años de su obra, aún durante la ascensión, se presentaron muchos de los judíos que creyeron en él. Poco después, por su orden y por el poder del Espíritu Santo, miles se bautizaron por medio de sus discípulos. Incluso, por último, como a un abortivo, se le presentó a Pablo. Pero muchos judíos obstinadamente rechazaron su salvación y marcaron este rechazo con la muerte del primer mártir. 490 años se han cumplido de los 2300 años. Esto nos deja con 1810 años, que nos lleva al año 1844, el año que William Miller y muchos cristianos creían que sería la purificación del templo. Ellos creían que esta purificación sería con fuego, y la tierra sería este templo.